Imagina por un momento un enfrentamiento que pone a la Unión Europea contra las cuerdas. Ujú. Pero no hablamos de una crisis de deuda, ni de un rescate bancario. No. Es un duelo verbal. Una tormenta política de 48 horas que empieza con una amenaza en Bruselas y, bueno, termina con un jaque mate financiero en Berlín. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante. Es un ensayo de ficción especulativa que imagina justo ese escenario. Y lo sitúa en un futuro muy cercano, en enero de 2026. Exacto. Y los protagonistas que plantea este texto son dos figuras clave. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Y Alice Weidel, una de las voces más potentes de la política alemana. Nuestra misión aquí es desgranar un poco las tácticas, los mecanismos de poder que este ensayo expone y ver qué nos cuenta sobre las grietas del proyecto europeo. Exacto. Y lo interesante es que el texto, desde el principio, no lo plantea como un simple choque de personalidades. No, va más allá. Lo enmarca como una tensión fundamental, casi existencial, entre dos conceptos: el poder de una institución supranacional como la Comisión Claro. y la soberanía de los Estados miembros, que al final del día son los que pagan las facturas. Es un análisis de quién tiene realmente el poder cuando las cosas se ponen feas. Totalmente. Este ensayo se lee casi como un thriller político, y así lo vamos a abordar. ¿Mm? Primero, la amenaza que lo enciende todo. Después, el contragolpe quirúrgico que llega desde el Bundestag. Y las consecuencias, claro. Y finalmente, la onda expansiva global. Así que vamos a empezar por el principio. La chispa que, según este relato, casi incendia Europa. Vale. El texto nos sitúa en Bruselas, 21 de enero de 2026. Hay que entender el ambiente que describe, que es clave. Sí, en la sede de la Comisión Europea hay nervios, muchos nervios. En Alemania, el partido AfD supera el 20% en las encuestas. Y eso en Bruselas se ve como una amenaza existencial al consenso europeo. En medio de esa tensión, durante una rueda de prensa, un periodista le lanza una pregunta directa a von der Leyen. Una pregunta a bocajarro. Sí, ¿cómo reaccionará la Comisión si fuerzas que se oponen a su visión de Europa llegan al poder en Berlín? Y aquí es donde el autor del ensayo empieza a construir la tensión de una forma muy deliberada, ¿no? Totalmente. Describe cómo von der Leyen hace una pausa de 3 segundos. La califica de gélida. 3 segundos en televisión es una eternidad. Es una pausa cargada de intención. Y tras ese silencio mirando a cámara, lanza lo que el texto presenta como una amenaza sin precedentes, la posibilidad de invocar el artículo 7 contra Alemania. La frase exacta que el ensayo le atribuye es tremenda. El artículo 7 no es solo una opción teórica, ni siquiera para Alemania. Vaya. Para que nos hagamos una idea de la bomba que es esto, el artículo 7 es la llamada opción nuclear de la UE. Es el mecanismo más duro que existe, que puede llevar a suspender el derecho a voto de un país en el Consejo e imponerle sanciones financieras. Es básicamente convertir a un Estado miembro en un paria. Claro, y es interesante cómo el texto presenta esta amenaza como un acto de pura arrogancia institucional. Sí, Sin embargo, para ser justos, el ensayo no explora en profundidad la perspectiva de la Comisión. es verdad. Desde Bruselas podrían argumentar que su deber es defender los tratados, los valores fundacionales de la Unión. El Estado de Derecho, por ejemplo. Exacto. Y que el artículo 7 existe precisamente para eso, como un cortafuegos. El texto omite ese razonamiento y se centra solo en el impacto de la amenaza. Un impacto que describe como inmediato y global. Sí. Los mercados de Wall Street tiemblan. El Departamento de Estado en Washington se pone en alerta máxima. Por la estabilidad de su mayor aliado en la OTAN, nada menos. Y el hashtag Article 7 se hace viral en minutos. El autor lo tiene claro. Es una interferencia directa en la soberanía de un Estado fundador. Se ha cruzado una línea roja. Y con esa línea cruzada, el foco de la narrativa cambia por completo. Se va de Bruselas. El autor nos lleva de la sala de prensa de Bruselas al corazón político de Alemania. Exacto. La acción se traslada a Berlín. Al día siguiente, 22 de enero, pleno del Bundestag. Y aquí el ensayo se detiene mucho en la atmósfera, ¿verdad? Muchísimo. Dice que no es un debate nacional, sino un evento global. Hay cámaras de Al Jazeera, de la NHK japonesa, de Fox News. Vaya. La descripción que hace es la de un juicio a la élite globalista televisado para todo el mundo. ¡Qué imagen! Y en ese escenario, narra la entrada de Alice Weidel. A mí esta parte me parece muy visual, casi cinematográfica. Sí, lo es. Describe su paso calculado, su traje oscuro, pero sobre todo se centra en un objeto que lleva en la mano.
una carpeta roja. La famosa carpeta roja. El texto dice que para los mercados y los analistas, esa simple carpeta era una bomba de relojería. Me suena un poco a teatro, ¿no? Lo presenta como algo espontáneo o como una performance totalmente calculada. Es una gran pregunta. El texto lo deja un poco ambiguo, pero da a entender que es una performance calculadísima. Claro. La carpeta roja funciona como un MacGuffin, ¿sabes? Un objeto que centra toda la atención y genera un suspense brutal. No es solo un discurso, es un acto de comunicación política en 3 actos. Y el primer acto es esa pregunta que lanza nada más empezar. Uf, qué pregunta. Cierto. Dice que no se dirige ni al canciller ni al presidente de la Cámara. Mira directamente a la Cámara principal, al mundo, y pregunta, ¿quién eligió realmente a Ursula von der Leyen? Y el efecto que describe el autor es de un silencio ensordecedor. Es el momento, el rey está desnudo del relato. Totalmente. Porque es una pregunta retórica cuya respuesta expone una debilidad, fundamental en la estructura de poder de la UE. ¿Nadie la votó? Nadie votó por ella en unas elecciones generales. Su cargo es fruto de un pacto a puerta cerrada entre los jefes de gobierno. Y el ensayo utiliza esa realidad para construir el núcleo de su argumento, la legitimidad. Weidel, según este texto, no está atacando sus políticas. No, ataca su derecho a imponerlas. Exactamente. Es un golpe directo a la línea de flotación de la legitimidad democrática. Plantea un contraste brutal. La representante de un partido votado por millones de alemanes contra una presidenta, nombrada en despachos, que ahora amenaza a esos mismos votantes. Fue el gancho mediático perfecto. Pero yo creo que el verdadero golpe, el jaque mate, según la narrativa de este ensayo, no fue esa pregunta. Ah, no. Fue lo que vino inmediatamente después. La legitimidad se puede debatir, pero los números... Los números. Los números son mucho más difíciles de rebatir. Y ahí es cuando abre la famosa carpeta roja. El autor usa una frase muy potente para describir ese momento. ¿Cuál era? Dice, esto no era un discurso, era una autopsia del corazón financiero de la Unión Europea. Madre mía. Y empieza el bombardeo de cifras, datos duros, contantes y sonantes. Primero, la contribución neta de Alemania a la UE solo en 2025, 30.000 millones de euros. Solo en un año. Y luego, el dato demoledor. La suma total transferida a Bruselas desde 2015, 228.000 millones de euros. El texto subraya que Weidel no se limita a dar las cifras, las contextualiza. De una forma muy populista y efectiva, sí. Contrapone ese dinero con las necesidades de los alemanes. Plantea que con esos 228.000 millones se podrían haber modernizado todas las escuelas del país o garantizado las pensiones. O liderar la revolución tecnológica, dice. Exacto. En cambio, según las palabras que el ensayo le atribuye, ese dinero sirvió para financiar una burocracia que nos desprecia. Y añade un golpe personal, casi un ataque ad hominem. Sí, lo recuerdo. Dice que ese dinero paga el sueldo libre de impuestos de 400.000 euros de una presidenta que ahora se da la vuelta y les dice a los contribuyentes alemanes que su voto no importa. Es un argumento diseñado para resonar no en la cabeza, sino en el estómago del ciudadano medio. Ahora bien, aquí es donde el análisis crítico es fundamental, ¿no? Por supuesto. La fuente presenta estas cifras como un jaque mate, como una verdad irrefutable. Pero, ¿se analiza el otro lado de la balanza? ¿No? ¿Qué obtiene Alemania a cambio de esos 228.000 millones? Exacto. El ensayo omite por completo los beneficios. No habla del acceso sin aranceles al mercado único, que es la base del poder exportador alemán. Ni de la estabilidad geopolítica de tener a tus vecinos dentro de un marco común, ni del poder de negociación en bloque frente a China o Estados Unidos. Presenta a Alemania como una víctima, un simple cajero automático. Ignorando por completo su papel como el mayor beneficiario del proyecto europeo. Es una contabilidad muy, muy selectiva. Es la clave de la estrategia que describe el texto. Simplificar un sistema complejo de interdependencias en una simple transacción de nosotros pagamos, ellos deciden. Y una vez establecido ese marco, llega la frase final. Uf, qué frase. La que lo cambia todo. Es una declaración de guerra económica en toda regla. Tras exponer las cifras, mira de nuevo a cámara y dice, dirigiéndose a Bruselas, si nos quitan el voto, les quitamos nuestro dinero. ¿Y remata? A ver cuánto duran sus valores cuando el cajero automático alemán esté fuera de servicio. Hay que pararse un segundo a pensar en la audacia de esa frase. Es un órdago a la grande. Es poner sobre la mesa la idea de que la solidaridad y los valores europeos tienen un soporte financiero, y que ese soporte se puede retirar.
El texto lo plantea como el momento en que la relación de poder se invierte por completo. Totalmente. ¿Y cómo describe el ensayo la reacción inmediata a esto dentro del Bundestag? Un caos absoluto. Describe a un diputado de los Verdes gritando algo sobre la solidaridad, pero su voz se pierde. Claro. Al líder de la CDU, paralizado, atrapado entre la lealtad a su familia política europea y la presión de sus votantes. Y al del EPDP, ¿no? El ministro de Finanzas. Pálido. Porque sabe que las cifras son, como dice el texto, matemáticamente indiscutibles, aunque el contexto esté manipulado. Y mientras en el Parlamento reina el caos, los mercados financieros, que no entienden de ideología, pero sí de riesgo, reaccionan al instante. A la velocidad de la luz. Aquí el ensayo menciona que los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años se disparan. Esto es un punto crucial, pero puede sonar un poco técnico. ¿Qué significa realmente y por qué es tan grave? Es una excelente pregunta. Vamos a traducirlo. Un bono de un país es, en esencia, un pagaré. Vale. Cuando un inversor lo compra, le está prestando dinero al gobierno a cambio de un interés. El rendimiento es ese interés. Si el rendimiento se dispara de repente, no significa que el país vaya a pagar más. Significa que los inversores están vendiendo esos bonos en masa, a cualquier precio. Es una señal de pánico. Exacto. Le están diciendo al mundo que ya no confían en la estabilidad de ese país, o en este caso en la estabilidad de toda la eurozona que Alemania sostiene. Es el equivalente financiero a gritar fuego en un cine abarrotado. Esa es la analogía perfecta. Una explicación perfecta. Es decir, la amenaza de Weidel, por muy hipotética que fuera, fue suficiente para que los inversores globales empezaran a correr hacia la salida de emergencia. Exactamente. Y ese pánico financiero, según el relato, provoca el colapso total de la narrativa de Bruselas. La rueda de prensa de emergencia. El autor la describe como desastrosa. Un periodista del Wall Street Journal pregunta directamente si las cifras que dio Weidel son correctas. Y la respuesta que narra el ensayo es demoledora. Sí, un portavoz, tartamudeando, admite que las cifras son técnicamente correctas. El autor no se anda con rodeos. Califica ese momento como el sonido de la rendición de una superpotencia. Quizás rendición es una palabra muy fuerte y es la que elige el autor del ensayo para darle dramatismo, ¿no? Puede ser. Otra forma de verlo es que, en la guerra de la información actual, un dato técnicamente correcto, aunque esté sacado de contexto, es casi imposible de rebatir en tiempo real. Es una trampa. Una trampa perfecta. La comisión se ve atrapada. Si dice que no, miente. Si dice que sí, valida el marco de su oponente. El impacto final, según el texto, se ve en la opinión pública. El hashtag ¿quién la eligió? Who elected her, en inglés, se convierte en tendencia mundial. Y lo más importante, el debate ya no es sobre políticas, sobre si una directiva es buena o mala. La conversación ha subido de nivel. Ya no va de eso. Ahora se cuestiona la legitimidad de toda la arquitectura globalista, como la llama el ensayo. Si conectamos todos los puntos, en lo que este ensayo nos presenta es una cadena de causa y efecto muy bien construida. Sí, muy lógica. Una amenaza percibida como un abuso de poder desde Bruselas es contestada no con ideología, sino con la cruda aritmética financiera. Weidel, en esta narrativa, cambia el campo de batalla. Totalmente. En lugar de debatir sobre valores europeos, obliga a todo el mundo a debatir sobre el extracto bancario de la Unión. Y eso nos lleva de vuelta a la idea central, esa tensión entre la soberanía nacional que emana de las urnas Y la autoridad supranacional que emana de los tratados. El texto presenta este choque ficticio como un punto de inflexión, un momento en que la élite no electa, como la llama, es desafiada con sus propias contradicciones. Desatando, según el texto, una oleada soberanista por todo el continente. Es una visión muy potente, aunque claramente sesgada. Claro, presenta el soberanismo como una respuesta lógica a una extralimitación de Bruselas, pero de nuevo ignora las fuerzas y los argumentos que defienden que en un mundo globalizado ceder soberanía a una entidad mayor es precisamente la única forma de conservarla. Frente a potencias mucho mayores, claro. Esa dialéctica lo está en el ensayo. Totalmente de acuerdo. Y creo que allí reside la reflexión final que nos deja analizar un material como este. El ensayo describe un choque político y financiero espectacular, pero debajo de la superficie plantea una pregunta fundamental para el futuro. En un mundo interconectado donde la economía y la política están entrelazadas, ¿cuál es el verdadero precio de la soberanía? Y quizás más importante aún, cuando tienes una unión que se fundamenta a la vez en valores compartidos y en finanzas compartidas,
¿Qué pasa cuando se usa una de esas dos cosas como arma contra la otra? Buena pregunta. ¿Puede sobrevivir un proyecto político si su principal financiador siente que se están usando sus propios recursos para anular su voluntad democrática? Es una pregunta incómoda. Mucho. Y este texto, más allá de su dramatismo, la pone sobre la mesa con una claridad brutal. Un buen punto para seguir pensando.